Primer capítulo. ¿Qué es el APRA? La Organización de la Lucha Antiimperialista en América Latina, por medio de un Frente Único Internacional de Trabajadores Manuales e Intelectuales, entre paréntesis, obreros, estudiantes, campesinos, intelectuales, etc., con un programa común de acción política, eso es el APRA, entre paréntesis, Alianza Popular Revolucionaria Americana. Su programa máximo. El programa máximo internacional del APRA consta de 5 puntos generales, que servirán de base para los programas de las secciones nacionales de cada país latinoamericano. Los 5 puntos generales son los siguientes. 1. Acción contra el imperialismo. 2. Por la unidad política de América Latina. 3. Por la nacionalización de tierras e industrias. 4. Por la internacionalización del Canal de Panamá. Y 5. Por la solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo. Su organización. El APRA, que viene a ser el Partido Revolucionario Antiimperialista Latinoamericano, es una nueva organización formada por la joven generación de trabajadores manuales e intelectuales de varios países de América Latina. Fue fundada en diciembre de 1924, cuando los 5 puntos generales de su programa fueron enunciados, y en 2 años ha logrado ya organizar algunas secciones nacionales, no muy numerosas todavía por el breve tiempo transcurrido. El APRA cuenta ya con una vasta sección en el Perú y células en México, Argentina, América Central, etc., y con una sección en Europa cuyo centro actual es París, donde se halla organizada una célula bastante numerosa de estudiantes y obreros con subsecciones en Alemania, España e Inglaterra. El Comité Ejecutivo Interino ha residido hasta hoy en Londres. El Frente Único. El APRA organiza el Gran Frente Único Antiimperialista y trabaja por unir en ese frente a todas las fuerzas que, en una forma u otra, han luchado o están luchando contra el peligro de la conquista que amenaza a nuestra América. Hasta 1923, ese peligro fue presentido o interpretado diversamente. Para unos era un conflicto de razas, entre paréntesis, sajona y latina. Para otros, un conflicto de culturas o una cuestión de nacionalismo. De las universidades populares González Prada del Perú, surgió una nueva interpretación del problema, y especialmente de la forma de acometerlo. Se había ya enunciado el hecho económico del imperialismo, pero no sus características de clases y la táctica de lucha para defendernos de él. De las universidades populares González Prada, se lanza la primera voz en este sentido. En 1923, invocando la unión de la juventud de trabajadores manuales e intelectuales para una acción revolucionaria contra el imperialismo. Entre paréntesis, véase la revista Córdoba, primera semana de febrero de 1924. En 1924 fue fundada la primera Liga Antiimperialista Panamericana en México, y en 1925 la Unión Latinoamericana en Buenos Aires. La Liga Antiimperialista fue el primer paso concreto hacia la formación del Frente Único de Obreros, Campesinos y Estudiantes proclamado por las Universidades Populares González Prada del Perú, y bautizado con sangre en la masacre de Lima del 23 de mayo de 1923 por el gobierno del Perú, Made en USA. La Unión Latinoamericana de Buenos Aires fue fundada como el Frente Único
de los intelectuales antiimperialistas. Pero la Liga Antiimperialista Panamericana no enunció un programa político, sino de resistencia al imperialismo, y la Unión Latinoamericana se limitó a fines de acción intelectual. Cuando a finales de 1924 se enuncia el programa del APRA, presenta ya un plan revolucionario de acción política y de llamamiento a todas las fuerzas dispersas a unirse en un solo frente único. La lucha de clases y el imperialismo yanqui en América Latina. La historia de las relaciones políticas y económicas entre América Latina y Estados Unidos, especialmente la experiencia de la Revolución Mexicana, nos lleva a las siguientes conclusiones. 1. Las clases gobernantes de los países latinoamericanos, grandes terratenientes, grandes comerciantes y las incipientes burguesías nacionales son aliadas del imperialismo. 2. Estas clases tienen en sus manos al gobierno de nuestros países a cambio de una política de concesiones, empréstitos u otras operaciones que los latifundistas burgueses, grandes comerciantes y los grupos o caudillos políticos de esas clases negocian o participan con el imperialismo. 3. Como un resultado de esta alianza de clases, las riquezas naturales de nuestros países son hipotecadas o vendidas. La política financiera de nuestros gobiernos se reduce a una loca sucesión de grandes empréstitos y nuestras clases trabajadoras que tienen que producir para los amos son brutalmente explotadas. 4. El progresivo sometimiento económico de nuestros países al imperialismo deviene en sometimiento político. Pérdida de la soberanía nacional, invasiones armadas de los soldados y marineros del imperialismo, compra de caudillos criollos, etc. Panamá, Nicaragua, Cuba, Santo Domingo y Haití son verdaderas colonias o protectorados yanquis como consecuencia de la, entre comillas, política de penetración del imperialismo. La lucha internacional contra el imperialismo yanqui en América Latina. Como el problema es común a todos los países latinoamericanos, en los que las clases gobernantes son aliadas del imperialismo y explotan unidas a nuestras clases trabajadoras, no se trata, pues, de una aislada cuestión nacional, sino de un gran problema internacional para todas las repúblicas de América Latina. Sin embargo, la política de las clases gobernantes que coopera en todos los planes imperialistas de Estados Unidos agita a los pequeños nacionalismos, mantiene divididos o alejados a nuestros países unos de otros y evita la posibilidad de la unión política de América Latina, que formaría un vasto país de 8 millones de millas cuadradas y, más o menos, 90 millones de habitantes. Pero las clases gobernantes cumplen muy bien los planes divisionistas del imperialismo y agitan, entre comillas, causas patrióticas. El Perú contra Chile, Brasil contra Argentina, Colombia y Ecuador contra el Perú, etc. Cada vez que Estados Unidos interviene como, entre comillas, amigable componedor o, entre comillas, árbitro de grandes cuestiones internacionales latinoamericanas, su táctica actual es fingir pacifismo, pero deja siempre la manzana de la discordia. La reciente cuestión de Tacna y Arica entre el Perú y Chile es la más clara demostración de esta política del imperialismo. Nadie sabe mejor que la burguesía yanqui que, terminada definitivamente la cuestión peruano-chilena, en cualquier forma estaría derribado el obstáculo de más importancia para la unión de América Latina y un gran paso hacia el frente unido de nuestros pueblos contra el imperialismo se habría dado. Por eso el imperialismo prefiere aparecer como fracasado en su cuestión sobre Tacna y Arica y perder su autoridad diplomática como árbitro internacional en América Latina. Por eso ha dejado la cuestión más agitada que antes. En su política de divisionismo ha tenido como aliados a los súbditos del imperialismo que gobiernan Chile y a sus esclavos que gobiernan el Perú. El imperialismo no puede ser afrontado sin una política de unidad latinoamericana.
Nuestra experiencia histórica en América Latina, y especialmente la muy importante y contemporánea de México, nos demuestra que el inmenso poder del imperialismo yanqui no puede ser afrontado sin la unidad de los pueblos latinoamericanos. Pero como contra esta unidad conspiran, ayudándose mutuamente nuestras clases gobernantes y el imperialismo, y como éste ayuda a aquellas y les garantiza el mantenimiento del poder político, el Estado, instrumento de opresión de una clase sobre otra, deviene en arma de nuestras clases gobernantes nacionales y arma del imperialismo, para explotar a nuestras clases productoras y mantener divididos a nuestros pueblos. Consecuentemente, la lucha contra nuestras clases gobernantes es indispensable. El poder político debe ser capturado por los productores. La producción debe socializarse y América Latina debe constituir una federación de estados. Este es el único camino hacia la victoria sobre el imperialismo y el objetivo político del APRA como partido revolucionario internacional antiimperialista. La nacionalización de la tierra y de la industria como el único medio económico de combatir y vencer al imperialismo. Dentro del sistema capitalista y de acuerdo con la dialéctica de su proceso histórico, América Latina devendrá seguramente en una colonia yanqui. Estados Unidos es hoy el dueño económico del mundo. The New York Times del 27 de junio de 1926 publica las siguientes cifras de inversiones norteamericanas en el mundo, sin incluir las enormes deudas de guerra. Estados Unidos tiene invertidos en Asia 1.000 millones de dólares, Europa 2.000 millones de dólares, Australia 2.500 millones de dólares, América Latina 4.100 millones de dólares. Esta introducción de capitales en América Latina crece día a día. De junio a octubre se han invertido más de 50 millones de dólares sobre la suma arriba copiada. Los recientes conflictos entre México y Estados Unidos nos demuestran que México no ha podido, a pesar de sus esfuerzos, nacionalizar su petróleo hasta hoy y que pesa sobre él la amenaza de una invasión militar yanqui, que trataría de defender los intereses de la poderosa Standard Oil Company. Entre paréntesis, el capital petrolero yanqui en México es de pesos 614, 847, 263. La enmienda Platt de la Constitución de Cuba y los casos de Panamá, Nicaragua, Santo Domingo, Honduras, Haití, nos prueban que la soberanía nacional se pierde en América Latina proporcionalmente al aumento de las inversiones del capitalismo yanqui en nuestros países. La nacionalización de la tierra y de la industria y la organización de nuestra economía sobre las bases socialistas de la producción son nuestra única alternativa. Del otro lado está el camino del coloniaje político y de la brutal esclavitud económica. La unidad política de América Latina presupone la internacionalización del Canal de Panamá. El Canal de Panamá, en poder de Estados Unidos, es uno de los más graves peligros para la soberanía de América Latina. El programa internacional del APRA proclama francamente la internacionalización del Canal de Panamá como objetivo político continental. El doctor Alberto Ulloa, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Mayor de San Marcos de Lima, Perú, escribe apoyado en esta tesis: el Canal de Panamá debe ser internacionalizado. No es posible permitir a Estados Unidos el ejercicio del gobierno supremo de Panamá. Entre paréntesis, carta abierta al presidente de la Federación de Estudiantes de Panamá, junio de 1926. La internacionalización del Canal de Panamá como aspiración de los pueblos latinoamericanos
ha sido uno de los puntos políticos del programa del APRA de mayor trascendencia. Conclusión. El APRA representa consecuentemente una organización política en lucha contra el imperialismo y en lucha contra las clases gobernantes latinoamericanas que son auxiliares y cómplices de aquel. El APRA es el Partido Revolucionario Antiimperialista Latinoamericano que organiza el Gran Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales de América Latina, unión de los obreros, campesinos, indígenas, etc., con los estudiantes, intelectuales de vanguardia, maestros de escuela, etc., para defender la soberanía de nuestros países. El APRA es un movimiento autónomo, latinoamericano, sin ninguna intervención o influencia extranjera. Es el resultado de un espontáneo anhelo de nuestros pueblos para defender unidos su libertad, venciendo a los enemigos de dentro y a los de fuera. Las experiencias de México, América Central, Panamá y las Antillas, y la presente situación del Perú, Bolivia y Venezuela, donde la política de penetración del imperialismo se deja sentir fuertemente, han determinado la organización del APRA sobre bases completamente nuevas y propugnando métodos de acción realistas y eficaces. La palabra de orden del APRA sintetiza, sin duda, la aspiración de 20 pueblos en peligro contra el imperialismo por la unidad política de América Latina para la realización de la justicia social.